Queridos estudiantes, vamos a ver este primer video, que es el video más corto de todo y que voy a ir un poquito más rápido porque es un tema que ya está ultra estudiado de octavo APP. Igual voy a explicar con detalle algunas cosas, pero me voy a dar más tiempo a explicar los otros videos, ¿ya? Vamos a hablar de congruencia de figuras planas. Es un tema importante que tiene relación con figuras planas como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, la circunferencia. Primero vamos a dar una idea intuitiva de esto, después vamos a dar una definición un poco más formal y finalmente vamos a ir con los triángulos y su congruencia y algunos criterios de congruencia. Partamos. Entonces, hay un concepto intuitivo de congruencia en el ser humano, que cualquier persona es capaz de distinguir si algo es parecido o igual a otro. Pero yo quiero dejar la diferencia de inmediato en que la palabra igualdad y congruencia se trabajan por separado, depende del área que se esté conversando. Cuando hablamos de congruencia nos referimos a figuras geométricas que son iguales. Cuando hablamos de igualdad es más referirnos a la cotidianidad. Mire, voy a mostrar alguna imagen acá. Por ejemplo, aquí tengo un panal de abeja. Si ustedes pueden ver, aquí se forman figuras geométricas. Esto es como un pentágono, un hexágono acá. Entonces, cada hexágono es congruente al otro. Uno podría decir también son igual. Entonces, dependiendo del contexto, si yo lo veo como figura geométrica, podría hablar de que son congruentes. Si lo veo como panal solamente, son iguales. Lo mismo acá. Usted puede decir, profe, es un ladrillo, son ladrillos iguales. Perfecto. Si hablamos de ladrillos son iguales. Si hablamos de que eso es un rectángulo, cada rectángulo es congruente al otro. Lo mismo acá con los cuadrados. Ahora aquí zapatilla. Aquí la única cuestión que me tengo que decir que son iguales. Yo no ando en la vida diciendo, oye, mira esa zapatilla Adidas es congruente a la otra zapatilla. No, todos, incluyéndome, usa la palabra igual. Entonces que quede claro en primera instancia. La congruencia e igualdad son temas sumamente unidos. La diferencia es cuando lo uso. Cuando estamos hablando de figuras geométricas, o sea, estamos en matemática en específico, se habla de congruencia. Y cuando hablamos de figuras o cosas que están en mi vida cotidiana, hablamos de igualdad. Existen segmentos congruentes, que son aquellos que tienen la misma medida. Los dos segmentos tienen que ser de igual medida para decir que son congruentes. O que si yo lo coloco uno sobre el otro, van a calzar exactamente. Ese símbolo que está ahí es el símbolo de congruencia. ¿Qué significa eso? Que el segmento AB es congruente al segmento CD, ¿ya? Tiene la misma medida. En este caso la medida es U, o sea, cualquiera. También hay ángulos congruentes. ¿Cuándo dos ángulos son congruentes? Cuando tienen la misma medida. O bien si yo los superpongo uno sobre otro, también coinciden perfectamente. Entonces ve ahí tengo dos ángulos que si yo sacara esa medida, me va a dar la misma. Y son ángulos congruentes. El ángulo AOB es congruente al ángulo COD. Ahora, si yo me preguntara, ¿cuándo dos figuras son congruentes? Ahora ya yendo a la matemática más profunda ya. Entonces, dos figuras geométricas, cualquiera, como le decía, cuadrado, rectángulo, circunferencia, triángulo, se consideran congruentes si y solo si tienen la misma forma y tamaño. Entonces, esto es una pregunta de la guía. Dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen la misma forma y tamaño. Es cuando uno dice al ojo, lo miro, oye, pero mira, si son iguales. Ya, pero que tiene que tener igual la forma y el tamaño. Ahora, siempre en matemática nos vamos a los triángulos. Se va a dar cuenta usted que en todos los PPT que vamos a hacer nos vamos a ir a los triángulos. Aquí vamos a definir a los triángulos ya con más exactitud. Dos triángulos son congruentes si cada uno de sus ángulos interiores y lados correspondientes tienen la misma medida. Entonces, ¿qué debo comprobar yo para que un triángulo sea congruente? Que sus ángulos sean iguales y que sus lados sean iguales. Hablando de medida. Entonces tenemos dos cosas. Una definición intuitiva, cuando yo digo, ya, dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y tamaño. ¿Y qué debo comprobar? En este caso yo lo puse triángulo, pero también puede ser igual que otra figura.
¿Qué debo comprobar para que sean congruentes? Que sus ángulos sean de igual medida y que sus lados sean de igual medida o sean congruentes. Entonces aquí por ejemplo hay dos triangulitos que debo comprobar yo que ese ángulo, el ángulo alfa, que le corresponde, se da ahí en misma posición, se llama ángulo correspondiente. El ángulo beta que está acá sea igual a ese, el otro ángulo también que sean iguales y los lados también sean iguales. El lado A que le corresponde al lado D, el lado B que le corresponde al lado E y el lado C que le corresponde al lado F. Sean todos iguales. Ahí recién yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DF. ¿Ya? Ahora, igual es un trabajo ir comprobando todo esto todo el rato, ¿ah? Ir midiendo, si no me dan las medidas, sacando los ángulos. Entonces, para ello, usted recordará, primero medio, que existen lo que se llaman criterios de congruencia de triángulo. ¿Para qué sirven los criterios? Para comprobar más rápidamente que dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Hay criterios de congruencia que estamos viendo ahora y después vamos a ver criterios de semejanza. No confundir, ven bien. Entonces los criterios de congruencia son lado, lado, lado. Aquí me está diciendo lo que es. Lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Ya, vamos a analizar cada uno de ellos y luego dar un ejemplo porque esto, como les dije, esta materia es muy pasada. Recuerde que nuestro objetivo de la guía, como le puse ahí, es reforzar algunos contenidos para afrontar lo que viene del año. Vamos al primer criterio, lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente congruentes o iguales. Por que hablamos de geometría, hablamos de congruente. Entonces tienen que ser S al lado igual a S lado igual a S y S igual a S. O sea, la complejidad es mínima, hay que mirar. Ah, mira, tienen los tres lados iguales, listo, se acabó. ¿Qué me ahorro acá? Me ahorro de comprobar los ángulos. Me ahorré ese ángulo de comprobar con ese de acá, me ahorré ese ángulo con el de acá y me ahorré ese de acá. Entonces, para eso sirve un criterio. Solamente compruebo una parte de lo que debo comprobar. Vamos al segundo criterio, LAL, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruente. Entonces, dice tengo el lado AB, ese que está acá, es congruente al lado de E, al de acá. Ve, ahí está marcado con una rayita porque es el mismo, ahí me está diciendo, son iguales. El otro lado, BC, está acá, es igual al EF, ¿ve? Dos rayitas ahí marcado. Y ese ángulo que se llama ángulo comprendido porque está entre los dos lados del medio, no cualquiera, no es ese, es el que está justo en el medio entre esos dos lados, también debe ser igual. Y ahí recién puedo comprobar que son congruentes por criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué me ahorré de comprobar acá? Los otros lados. Pues no comprobé ese lado, tampoco comprobé ese ángulo. ¿Ya? Y finalmente el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común a ellos respectivamente es congruente. Entonces tengo que tener dos ángulos, ve ese ángulo con ese ahí está marcadito, son iguales. El otro ángulo que está acá también son iguales en medida y ese lado que forma los ángulos tiene que ser igual en medida. Y ahí se dice que son congruentes por criterio ALA. Así que eso, chiquillos, este video yo lo quise hacer muy corto porque no lo quiero confundir con los videos de semejanza que viene después y de tales. Ya es lo preciso para hacer la guía. Y les puse un ejemplo final que es un ejercicio de criterio. Ustedes siempre deben elegir qué criterio usar. No siempre le van a decir qué criterio usar. Lo voy a leer, lo vamos a hacer con lentitud de ejercicio. Si hacemos uno bien, estamos listos. Determinar si los siguientes triángulos son congruentes, indicando el criterio de congruencia utilizado. Ya debo probar que son congruentes y además decir por qué criterios son congruentes. Si yo lo miro, aquí tengo un lado, acá también tengo eso, acá tengo ese lado, no tengo eso, tengo ese ángulo, aquí no lo tengo porque se le corresponde a ese, y aquí tengo estos dos y acá no lo tengo. Entonces a simple vista no puedo ocupar lado, lado, lado. Tampoco puedo ocupar lado, ángulo, lado. Aquí lo tendría lado, ángulo, lado, pero aquí no tengo ese ángulo, tampoco tengo ese lado. Tampoco puedo ocupar ala. Entonces estoy medio complicado, pero aquí tengo, este ejercicio es difícil. Yo lo puse porque me gusta siempre practicar los difíciles. Yo puedo sacar cosas que no las veo a simple vista. Por ejemplo, acá
yo sé que en todos los triángulos la suma de los ángulos interiores siempre es 180. Ya tengo 55 y 55. Eso me da 110. Y si yo sé que 180 es el total, si le resto 110, eso me da 70. Entonces ese ángulo de acá vale 70. Ya tengo ese ángulo igual a ese. Algo tengo. Tengo ángulo, perdón, lado, ángulo, lado, ángulo. Me faltaría solamente comprobar que ese lado vale 8 y estaría listo. Pero no lo puedo asumir, tengo que comprobarlo con matemática. Y lo empiezo a mirar y acá viene un concepto que usted aprendió en quinto básico, que se llama triángulo isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y los dos ángulos basales iguales. Los ángulos de la base son iguales, aquí son iguales, mire. Ah, y si tienen los dos ángulos iguales, es porque tiene estos dos lados iguales. Ese lado que estoy marcando tiene que ser igual a ese. Entonces, si este vale 8, este va a valer 8 también. Entonces acá, profe, ahora puedo ocupar el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces son congruentes por criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Este ejercicio es difícil, se lo puse para que lo viera, que no es tan simple hacerlo. No quise colocar ejercicios simples porque al final dicen que el profe hace puro fácil, no, aquí uno complicado. Que ocupe el teorema de que los tres ángulos siempre suman 180 y una cualidad del triángulo isósceles. Recuerde, para toda la guía que está haciendo usted, tiene que saber lo que es un triángulo isósceles, tiene que saber lo que es un triángulo equilátero, tiene que saber lo que es un triángulo rectángulo. Son cosas que se aprenden en básica, pero las tengo que tener conceptualizadas, perdón. Usted tiene la facilidad de que si tiene una red social o internet, lo puede googlear, ¿ya? No está en una prueba en el momento, así que lo googlea, lo entiende, lo busca. Así que eso, querido alumno, este es el video número uno, bastante simple. Y después vamos a ver un video de semejanza, después uno de tales. Así que estaríamos acá.